Existen 4 tipos de hambre. No todas vienen del mismo lugar. Hay una frase que le repito constantemente a familiares y amigos y a pacientes. No es lo que comes lo que te alimenta, es lo que realmente absorbes. Hambre, gula o enfermedad, tu cuerpo te engaña. ¿Ha pasado que comes y a los 10 minutos estás buscando en la alacena algo que comer? Que en el transcurso del día, aún sintiéndote lleno, sientes la necesidad de ir a buscar algo para comer. Así no tengas hambre. Muchos te dirán que es falta de disciplina, que es falta de fuerza de voluntad. Pero realmente hoy, desde la medicina, vamos a entender qué es lo que le sucede a tu organismo, por qué esa necesidad de comer. El exceso de hambre no es un defecto fisiológico, puede ser un problema de salud. No es falta de voluntad. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Soy el doctor Rodrigo Cano y el día de hoy vamos a descifrar cuál es el código biológico de tu cerebro frente al apetito, frente a los deseos de comer. Vamos a entender por qué tu cerebro se vuelve sordo a las señales metabólicas, hormonales de la saciedad. Vamos a entender cuál es el papel de tu microbiota y cómo esta microbiota está dictándole a tu cerebro esas señales de ansiedad, de deseos de comer. Quédate porque hoy vamos a aprender cuándo es hambre fisiológica, cuándo es un problema hormonal o una alerta médica que no puedes ignorar. Para la medicina, el hambre es más que un ruido en el estómago. Es un proceso fisiológico que debe llamarnos la atención. Es un mecanismo de supervivencia. Pero cuando se presenta de manera exagerada, con un deseo constante de estar comiendo, que llamamos polifagia, hay que tener mucho cuidado, porque hay signos de alerta de que algo está sucediendo en nuestro organismo. No es solo querer comer, es el momento en que tu pensamiento lo controla el deseo, el apetito por estar consumiendo alimentos. Es el momento de entrar en una situación diferente. Desayunas y estás pensando qué será el almuerzo. Almuerzas y estás pensando qué será la cena. Y así te la pasas en un círculo vicioso. No has terminado de consumir un alimento cuando ya estás pensando en otro. Eso no es normal. Un poco de historia para entender tu cuerpo. En la prehistoria, nuestros antepasados necesitaban consumir la mayor cantidad de alimentos y el sitio donde los almacenaban era su propio cuerpo. Los almacenaban como grasa porque no sabían cuándo iban a volver a comer. Realmente, ¿quiénes sobrevivían? Sobrevivían los que tenían mayor capacidad de almacenamiento de energía. Pero esto se volvió en nuestra contra porque no cambiamos el software fisiológico de nuestro cerebro. Continuamos comiendo como si necesitáramos almacenar comida, cuando realmente hoy día tenemos comida normalmente disponible en todo momento y en todo lugar, lo que nos ha llevado a una serie de enfermedades como el sobrepeso. Revisemos quién es el director de esta orquesta, quién coordina todo. Es el hipotálamo, quien direcciona las diferentes hormonas que hay en nuestro cuerpo y tienen que ver con esa sensación de tener hambre o de estar llenos. Así pues, no es el estómago el que controla nuestro apetito, es el hipotálamo, que recibe señales de 3 lugares diferentes, de las hormonas, del metabolismo y de nuestras emociones. Hablemos de los protagonistas. La primera es la grelina, que es la hormona del apetito. Se produce en nuestro estómago cuando éste está vacío y tiene la sensación de hambre. Ella viaja a tu cerebro y le grita al cerebro la necesidad de comer, la necesidad de consumir alimentos para que entre en acción y busque comida. La segunda protagonista es la leptina. Ella se encuentra en las células grasas del organismo y es la encargada de decirle a tu cerebro que ya tenemos suficiente energía, que pare la orden de comer, que suspenda la alimentación, que falle el sistema. En estados de inflamación
o en estados de estrés aparece en nuestro organismo lo que llamamos neuroinflamación. El hipotálamo se vuelve sordo. Llega la leptina a decirle que estamos satisfechos, que tenemos suficiente energía, pero el hipotálamo no la escucha. El resultado es un cerebro que cree que estamos muriendo de hambre, así estemos llenos de energía. Existen 4 tipos de hambre. No todas vienen del mismo lugar. Identificar el origen de cada una de estas es lo que nos permite identificar un tratamiento adecuado para poder controlarla. La primera es el hambre fisiológica. La característica de esta es que aparece de forma gradual. Si nos comemos una manzana o un brócoli, vamos a sentir que quedamos satisfechos y la sensación de hambre empieza a desaparecer. La segunda es el hambre hormonal. Esta resulta como el estado de resistencia a la insulina. Tienes una sensación voraz de comer, sientes irritabilidad, una urgencia de comer azúcares o harinas de manera inmediata. La tercera es el hambre emocional. Es repentina y específica. De un momento a otro tienes la necesidad de comer, pero de comer cosas puntuales. Te da hambre de helado, de papitas fritas, de mecato. Aquí la comida actúa como un anestésico para la ansiedad, para el aburrimiento, para el estrés. Busca una descarga de dopamina, no de nutrición. La cuarta, hambre con síntomas médicos, es la que debemos vigilar. Es un hambre insaciable, lo que en medicina llamamos polifagia. Puede ser una de las primeras señales de una diabetes, de un hipertiroidismo, incluso de un power wilt. Hoy día mucha gente habla de un segundo cerebro que está relacionado con la absorción. Hay una frase que le repito constantemente a familiares y amigos y a pacientes. No es lo que comes lo que te alimenta, es lo que realmente absorbes. Aquí entra la microbiota, esos millones de bacterias y microorganismos que definen realmente tu proceso de nutrición. Y cuando están desequilibrados entramos en disbiosis, se altera el proceso de absorción de nuestros alimentos. Estos microorganismos pueden secuestrar la información que se debe transmitir desde tu intestino hasta el cerebro por una mala información, debido a que estás alimentando mal tu microbiota. Estás consumiendo alimentos con sustancias ultraprocesadas en exceso o estás consumiendo azúcares en exceso. Eso destruye esa microbiota que es la encargada de que se transmitan las señales de manera adecuada a tu cerebro. Dejas de producir ácidos grasos como el butirato, que es fundamental para transmitir esas señales de saciedad a tu cerebro. Hay errores que son comunes y que solemos repetirlos. Si queremos realmente resetear el hambre, tenemos que suprimir estos errores. Los 3 errores más comunes que solemos cometer son: primero, comer poca proteína. La proteína es la reina de la saciedad. El segundo, evitar las grasas saludables. Ya son necesarias para poder enviar esas señales de saciedad a tu cerebro. El tercero es saltarte las comidas. Hoy día está en boga el ayuno, pero el ayuno intermitente hay que saberlo hacer. Si lo hacemos de manera inadecuada, se va a disparar el cortisol y en las noches vas a sentir un hambre voraz, unos deseos inmensos de comer todo lo que te encuentres. Así, mi recomendación como médico son 3. La primera, consumir fibra y proteína de muy buena calidad. Ellas van a empezar a hacer un control muy importante de la saciedad. Te recomiendo fibra de vegetales variada antes de iniciar cualquier plato. Con ella es con la que debes comenzar a alimentarte. La segunda, la hormona del sueño. Hablamos de la higiene del sueño. Debemos dormir mínimo 7 horas, ideal 8, y que sea un sueño de buena calidad. Porque cuando duermes mal, disparas la hormona del hambre y apagas
la hormona de la saciedad. Te despiertas con unas ganas inmensas de comer carbohidratos, de comer azúcares. Y la tercera es la hidratación real. Muchas veces nuestro cerebro se confunde y piensa que siente hambre, cuando realmente lo que está es deshidratado. Debes tener mucho cuidado en las cantidades de agua que consumes durante el día. Debes pensar en consultar a tu médico cuando esa hambre es excesiva, pero adicionalmente está acompañada de cansancio, de una sed permanente, de estar yendo constantemente a orinar, cuando sientes estrés, cuando te agotas y no encuentras la razón, o cambios de peso inexplicados. No esperes más, consulta a tu médico, tienes que ir en un momento adecuado, no puedes esperar que con el tiempo aparezcan enfermedades graves. Para concluir, quiero que recuerdes 3 cosas. La primera, el hambre es una señal de supervivencia, no es tu enemigo. La segunda, el apetito está conectado con tus emociones y con tus hormonas. Tercero, no se trata de comer menos, se trata de comer mejor. Si este video te ayuda a entender lo que tienes es una condición médica, suscríbete y compártelo con alguien que esté luchando contra su apetito voraz. Déjame en los comentarios si tu hambre es física o emocional. Estaré leyendo sus comentarios para preparar el próximo video sobre diferentes enfermedades metabólicas. Soy el Dr. Rodrigo Cano. Si quieres profundizar en la ciencia, en la descripción encontrarás las diferentes fuentes bibliográficas que consultamos para elaborar este video. Pero cuidado, el hambre es solo la punta del iceberg. En nuestro próximo encuentro revelaremos el responsable de todas las enfermedades que hoy día nos aquejan, la enfermedad inflamatoria crónica. Esta enfermedad inflamatoria crónica es silenciosa. Te enseñaré si tu cuerpo por dentro está en llamas y cómo la comida puede encenderlas o apagarlas. No olvides suscribirte para que veas estos valiosos videos sobre tu salud. Nos vemos en próximos días.